Nadie. ¿No podría intentarlo, solo una vez? Los pasos de Mateo Ramírez se detuvieron en seco. En el centro del salón, el piano de cola parecía respirar, un ser vivo y dormido en la quietud de la mañana. En ese momento, estaba completamente solo en la vasta mansión. Una extraña atracción, más intensa que nunca, lo aferró al suelo de mármol. Mateo caminó lentamente hacia el piano, tan cerca que podría estirar la mano y tocar las teclas de marfil. Y finalmente, rompió el tabú. Nadie lo supo. Nadie imaginó que ese instante desencadenaría una serie de eventos que ya no podrían deshacerse. El aire de la madrugada en Lomas de Chapultepec aún era frío y húmedo. Mateo pulió una vez más la manija cromada de la Suburban negra, observando su propio reflejo en la pintura impecable. La corbata, perfectamente anudada, la camisa, tan blanca y rígida como el papel. Era su primer día como el nuevo chofer de don Arturo de la Vega, uno de los hombres más poderosos de México. Al tocar el timbre junto al imponente portón de hierro forjado, un guardia le abrió casi de inmediato. Mateo se quitó los zapatos con esmero al entrar y avanzó con pasos cautelosos por el vestíbulo de mármol reluciente. El aire dentro de la mansión era singularmente pesado. Era espaciosa y silenciosa, pero carecía por completo del calor de un hogar habitado. Fue entonces cuando, al cruzar el salón, su mirada quedó clavada en un punto. En el centro de la estancia, majestuoso, se alzaba un gran piano de cola Steinway. Los primeros rayos del sol matutino se filtraban a través de los pesados cortinajes, acariciando suavemente la superficie de laca negra. Al contemplar aquella escena, el corazón de Mateo comenzó a latir con una fuerza inexplicable. ¿Por qué? Era solo un piano lujoso, pero sus pies se negaban a moverse, como si el instrumento mismo lo estuviera llamando. Una voz desconocida sonó a sus espaldas. Es la primera vez que viene, ¿verdad? Mateo se giró y vio a una mujer de mediana edad con utensilios de limpieza en las manos. Se presentó como Lupe, la ama de llaves. Ah, sí. A partir de hoy soy el nuevo chofer. Lupe sonrió con complicidad y miró de reojo hacia el piano. A todos les pasa. La primera vez que ven ese piano, se quedan ahí parados, como hipnotizados. Es hermoso, ¿verdad? Lo es. Parece antiguo, pero está en un estado impecable, respondió Mateo, asintiendo. Lupe bajó la voz, como si compartiera un secreto de estado. Pues mire, es el tesoro más grande de esta casa. La señora Isabela lo limpia personalmente cada mañana. A nosotros ni se nos permite acercarnos al teclado. Nos tiene terminantemente prohibido tocarlo. Al escuchar esas palabras, Mateo sintió un escalofrío inexplicable. No parecía tratarse simplemente de un objeto caro. ¿A tal grado? Sí. Supongo que tiene su historia, dijo Lupe, y se dirigió a otra habitación con su escoba. Solo de nuevo, Mateo volvió a mirar el piano. La luz del sol que se posaba sobre el cubreteclado cerrado brilló por un instante, como un guiño. Poco después, se oyeron pasos en el piso de arriba. Un ritmo pesado, pero contenido y elegante. La silueta de don Arturo de la Vega apareció tras la barandilla de la escalera, seguido de cerca por su esposa, la señora Isabela Reyes de la Vega, que descendía con lentitud. Cuando el magnate entró en el salón y vio a Mateo, una sutil alteración cruzó su rostro. Fue un destello fugaz, una emoción indescifrable, sorpresa, desconcierto, o algo más profundo. Pero duró solo un instante, pronto recuperó su habitual expresión impasible. ¿Es este el hombre?, preguntó secamente. Isabela asintió. Sí, querido. Es el nuevo chofer. Mateo se enderezó y saludó con una respetuosa inclinación. Mateo Ramírez, para servirle. Mucho gusto. Mateo, repitió el señor de la Vega, observando su rostro por un momento. Su mirada tenía un peso inusual, un escrutinio que iba más allá de lo profesional. Su mirada se desvió naturalmente hacia el salón, donde el piano recibía la luz de la mañana. Los ojos de don Arturo vacilaron por un segundo. Parecía recordar algo, pero al mismo tiempo,
hacía un esfuerzo consciente por ignorarlo. Isabela también observaba a Mateo. En sus pupilas danzaba la misma emoción indescriptible. ¿Revisaste el tráfico?, preguntó de pronto el señor de la Vega, cambiando de tema abruptamente. Su voz era firme, pero con un temblor apenas perceptible. Sí, señor. El camino a las oficinas está despejado. Bien. Entonces, vámonos. Don Arturo se dirigió a la entrada principal y Mateo lo siguió. Al abrir la puerta de la Suburban, Isabela salió al pórtico para despedir a su esposo. No llegues tarde hoy, por favor. Su voz era suave, pero carecía de energía. A través del retrovisor lateral, Mateo vio el rostro de ella. Su mirada estaba cargada de una nostalgia profunda e incomprensible. Una vez al volante, ajustó el espejo retrovisor central y observó discretamente la expresión de su jefe. Don Arturo de la Vega estaba sentado en el asiento trasero, absorto en su tableta. Era impresionante su capacidad para concentrarse en el trabajo desde tan temprano. A las oficinas centrales en Santa Fe, ordenó con su voz grave y serena. Mateo encendió el motor en silencio. El vehículo se deslizó suavemente fuera de la propiedad. Las calles aún estaban tranquilas, y el sol de la mañana inundaba el interior del coche. En un semáforo en rojo, el señor de la Vega preguntó de improviso. ¿Cuántos años de experiencia tienes como chofer? 5 años, señor. ¿Y dónde trabajabas antes? Era el chofer de un directivo en una empresa mediana. El señor de la Vega no hizo más preguntas. Volvió su atención a la tableta. Mateo se concentró exclusivamente en conducir. De la radio comenzó a sonar una pieza de música clásica, una melodía de piano. Involuntariamente, los dedos de Mateo comenzaron a tamborilear sobre el volante, siguiendo el ritmo. Fue un gesto inconsciente, casi un reflejo. Al llegar a la torre corporativa, su jefe fue el primero en bajar. Ven a recogerme a las 3. Pero antes, pasa por la casa y trae mi maletín. Debería estar sobre el escritorio de mi estudio. Entendido, señor. Mateo hizo una reverencia mientras don Arturo entraba con paso decidido en el edificio. De regreso a la mansión, sintió una ligera tensión. Tendría que pasar de nuevo junto a ese piano. No sabía por qué, pero la simple visión del instrumento le provocaba una extraña agitación en el pecho. Al abrir la puerta principal, la casa estaba en silencio. Solo se oía a lo lejos el zumbido de la aspiradora que manejaba Lupe. Mateo se dirigió con cuidado hacia el estudio. Para ello, debía cruzar el salón. Pero no estaba vacío. La señora Isabela estaba de pie junto al piano. Con un paño blanco, lo pulía con una dedicación infinita, como si estuviera cuidando un tesoro invaluable. Al notar la presencia de Mateo, Isabela levantó la cabeza. «Ah, Mateo. ¿Ocurre algo?» «Vengo a recoger el maletín del señor de la Vega». «Ah, claro. El estudio está por allá», indicó con un gesto. El estudio era una biblioteca impresionante, con estanterías que cubrían una pared entera del suelo al techo. Sobre el escritorio de caoba maciza, encontró el maletín negro. Justo cuando iba a tomarlo, una fotografía en un marco de plata captó su atención. Era un retrato familiar, el matrimonio de la Vega junto a una joven. Debía de ser su hija. Tras despedirse de la señora, Mateo echó una última mirada hacia atrás al salir. A través del enorme ventanal, vio que Isabela seguía de pie junto al piano. Su silueta, solitaria y quieta, transmitía una profunda sensación de melancolía. Ya en el coche, se quedó pensativo un momento. Los habitantes de esa casa eran peculiares. Por fuera, parecían una familia adinerada y normal, pero un aire de pesadumbre lo impregnaba todo, especialmente en torno a ese piano. Cuando se acercaban las 3 de la tarde, Mateo condujo de nuevo hacia las oficinas. Al llegar, don Arturo ya lo esperaba en el vestíbulo. ¿Trajiste el maletín? Sí, señor. Está en el asiento trasero. El señor de la Vega asintió y subió al coche. Pero en lugar de volver a casa,
le indicó otro destino. Vamos a Coyoacán. A una tienda de arte. Mi hija debe estar allí. Como usted ordene. Al llegar, una joven los esperaba afuera. Era la hija de la fotografía. Llevaba entre los brazos un montón de materiales de arte. Papá, llegaste temprano. ¿Cómo va la preparación de la exposición? Va bien, todo en orden. Al subir al coche, la joven cruzó su mirada con la de Mateo. Hola. Usted debe ser el nuevo chofer, ¿verdad? Soy Sofía de la Vega. Mateo Ramírez, para servirle. Mucho gusto. Sofía sonrió abiertamente. Su sonrisa tenía una calidez que se sentía extrañamente familiar. Durante el trayecto a casa, padre e hija hablaron sobre la exposición. Sofía iba a tener su primera muestra individual el mes siguiente. Don Arturo escuchaba en silencio las palabras de su hija. A diferencia de su habitual semblante estricto, frente a ella parecía mucho más relajado. Al llegar a la mansión, Sofía fue la primera en bajar. Mateo, creo que a partir de mañana también necesitaré tu ayuda con mis horarios. Mi papá me lo dijo. Por supuesto, señorita. Sofía entró en la casa, seguida por su padre. A partir de mañana, su trabajo sería mucho más intenso. La nueva tarea de Mateo consistía en llevar a Sofía entre la tienda de arte y la academia donde daba clases, ayudándola con los preparativos de su exposición. La primera mañana, Sofía salió al pórtico con una gran bolsa de lona. Mateo, ¿verdad? ¡Qué nombre tan bonito! Por alguna razón, me resulta familiar. Mateo sonrió sin darle mayor importancia. ¿De verdad? Yo siempre he pensado que es un nombre bastante común. Sofía colocó sus cosas en el asiento trasero y se acomodó. En cuanto el coche se puso en marcha, sacó una libreta y revisó algo. Hoy primero vamos a la tienda de arte en la Roma y después a la academia. Encargué unos lienzos. Entendido. El tráfico matutino de la Ciudad de México era denso. Mientras esperaban en un semáforo, Sofía miró por la ventana y comentó, ya estamos en noviembre. La exposición es el mes que viene y todavía tengo una montaña de cosas por hacer. Mateo la observó por el retrovisor. Su expresión era de preocupación, pero también de ilusión. ¿Es su primera exposición individual? Sí. Por eso estoy tan nerviosa. Espero hacerlo bien. Llegaron a la tienda de arte, un pequeño local en el segundo piso de un edificio antiguo. Mientras subían las escaleras, Sofía le contó, el dueño de este lugar es una persona maravillosa. Vengo aquí desde que estaba en la universidad. El interior olía a una mezcla de trementina y madera. Las paredes estaban repletas de pinceles de todos los tamaños, y en un rincón se apilaban lienzos de diversas dimensiones. Mientras Sofía recogía su pedido, Mateo esperó cerca de la entrada. Mira, Mateo. Sofía se acercó con un pequeño cuaderno de bocetos. Estos son algunos de los bocetos para los cuadros de la exposición. ¿Qué te parecen? Eran dibujos a lápiz de un paisaje marino, el horizonte, las olas y una pequeña isla a lo lejos. Son impresionantes. ¿Es un lugar que ha visitado? Es un lugar al que fui con mi familia cuando era niña. El recuerdo es borroso, solo me queda la sensación. Una nota de nostalgia tiñó la voz de Sofía. Después de cargar los lienzos en el coche, se dirigieron a la Academia de Arte, ubicada cerca de la zona universitaria. Al llegar, Sofía le dijo, tardaré como 1 hora y media. Puede esperar en un café o aquí en el coche, como prefiera. Esperaré aquí fuera. Mateo se sentó en una banca cercana y leyó el periódico. De vez en cuando, levantaba la vista hacia la ventana de la academia y veía a Sofía enseñando a sus alumnos. Su expresión era seria, pero a la vez amable. Cuando la clase terminó, Sofía salió con las manos y los brazos manchados de pintura. Un alumno derramó un bote de óleo y tardé un poco en limpiar el desastre. Mateo sacó un paquete de toallitas húmedas del coche y se lo ofreció. Sofía las aceptó,
agradecida. ¡Qué detallista! ¿Siempre lleva toallitas húmedas en el coche? Es una costumbre. Suelen ser útiles. Como ya era la hora del almuerzo, Sofía le propuso, ¿tiene hambre? ¿Comemos algo rápido? Invito yo. Es lo menos que puedo hacer por llevarme a todas partes. Fueron a una pequeña fonda cerca de la universidad y pidieron tacos y agua de horchata. Fue un almuerzo sencillo, pero extrañamente cómodo. Mateo, ¿le interesa el arte? Preguntó Sofía mientras comía. No sé mucho, pero me gusta observarlo. Pues un día, si tiene tiempo, le invito a mi estudio. Ver el proceso de creación de un cuadro también puede ser interesante. Por la tarde, volvieron a la tienda de arte. Esta vez, necesitaba comprar pinceles. Mientras Sofía los elegía, Mateo recorrió el local con la mirada. Un cuadro antiguo de un piano colgado en una pared atrajo su atención. Por alguna razón, no podía apartar la vista. «Le gusta ese cuadro, ¿verdad?», dijo Sofía, acercándose. Lo pintó la madre del dueño. Al parecer, era pianista. Debió de amar mucho el piano. Se puede sentir en la pintura. Sofía le sonrió. ¿Usted también lo siente? Yo, cada vez que veo ese cuadro, siento algo como una nostalgia. De regreso a casa, el coche estaba en silencio. Sofía fue la primera en hablar. Mateo, debe de estar agotado después de conducir todo el día. No se preocupe. Es mi trabajo. Aún así, gracias. Gracias a usted, he podido moverme cómodamente. En un semáforo, la radio emitió una suave melodía de piano. Sofía subió el volumen. ¿Conoce esta pieza? Es un nocturno de Chopin. No estoy seguro, pero es muy hermosa. Mi madre solía tocarla mucho, o eso dice mi padre. Yo no lo recuerdo. Mateo quiso preguntar algo, pero se contuvo. Era la primera vez que oía que la señora Isabela tocaba el piano. Al llegar a la mansión, se encontraron a la señora en la entrada, como si estuviera esperando a su hija. Sofía, hoy también has tardado. Los preparativos de la exposición me tienen muy ocupada. Sofía bajó del coche y sacó los lienzos. Su madre los miró y dijo, «¿Estás pintando un cuadro grande?» Sí, esta vez quiero ser un poco más ambiciosa. Mientras madre e hija entraban en la casa, Mateo se preguntó por qué la señora Isabela ya no tocaba el piano. ¿Y por qué Sofía no recordaba haberla visto hacerlo? Eran preguntas que no le correspondía responder. Él era solo el chofer. Al día siguiente por la tarde, mientras el señor y la señora de la Vega se preparaban para salir, Mateo esperaba con el coche listo. Era un día excepcionalmente claro. El sol, que caía desde un cielo sin nubes, inundaba la mansión de luz. Una larga llamada telefónica de don Arturo retrasó la salida. Mateo, esperando en la entrada, caminó un momento hacia el salón para pasar el tiempo. Sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron de nuevo frente al piano. La luz de la tarde iluminaba la estancia, reflejándose suavemente en la superficie pulida del instrumento. Bajo el sol, el piano negro parecía adquirir tonalidades de un profundo color caoba. Inconscientemente, Mateo se acercó. Estaba al alcance de su mano. El cubreteclado estaba firmemente cerrado y no había nada sobre él. Normalmente, la gente coloca fotos o adornos sobre los pianos, pero este existía solo en su propia y solemne presencia. De cerca, vio pequeños rasguños en el costado, las huellas del tiempo. Eran la prueba de que alguien lo había usado durante mucho tiempo. Pero ahora, nadie lo tocaba. En ese instante, unos pasos silenciosos se acercaron por detrás. Ese piano, la voz era la de Isabela, ligeramente quebrada. Mateo se giró y la vio de pie. Vestía con su elegancia habitual, pero en sus ojos se leía el cansancio de siempre. Mateo retrocedió un paso e inclinó la cabeza. Disculpe, señora. Solo estaba. No te preocupes.
Isabela se acercó lentamente al piano, mirándolo fijamente. Extendió la mano y acarició la superficie con delicadeza, como si saludara a un viejo amigo. A todos les pasa. Los que vienen por primera vez se quedan mirándolo un buen rato. Mateo preguntó con cautela, «¿Es un piano realmente hermoso? ¿Por qué nadie lo toca?» La mano de Isabela se detuvo. Hubo un momento de silencio, solo roto por el canto de un pájaro en el jardín. Decidimos que no volvería a sonar. Su voz era firme, pero contenía una profundidad insondable. Mateo quiso preguntar más, pero no pudo. La expresión de la señora era demasiado desoladora. «Lo siento, no debí preguntar». «No, no te preocupes. Es natural que sientas curiosidad». Isabela esbozó una sonrisa débil, que parecía aún más triste que sus lágrimas. «Lo limpio todos los días. Me da miedo que, si no lo hago, se cubra de polvo». Mateo no entendía del todo sus palabras, pero sentía el peso de su corazón. Limpiar el piano no era una simple tarea doméstica, era un acto para proteger algo, para mantener vivo un recuerdo. En ese momento, la voz de don Arturo resonó desde el segundo piso. «Querida, ¿estás lista?» Isabela levantó la cabeza. «Sí, ya voy». Se volvió hacia Mateo y añadió, «A mi esposo no le gusta ver este piano. Por eso siempre pasa de largo rápidamente». Mateo recordó entonces cómo don Arturo siempre evitaba mirar hacia el piano al cruzar el salón. Era una evasión deliberada. Don Arturo bajó las escaleras. Al entrar en el salón, vio a Mateo e Isabela junto al piano. Su expresión se endureció al instante. «¿Qué hacen?» Su voz era más cortante de lo habitual. «Solo estábamos platicando», respondió Isabela en voz baja. Don Arturo, sin siquiera mirar el piano, se dirigió a la entrada. «Vámonos». Mateo lo siguió apresuradamente. Al arrancar el coche, observó a la pareja por el retrovisor. Ambos miraban por sus respectivas ventanas. El aire dentro del coche estaba cargado de un silencio denso. Después de un largo rato, Isabela habló en voz baja. «Esta noche procura volver temprano. Sofía quiere que cenemos todos juntos». «De acuerdo», la respuesta de su esposo fue breve. Mateo se concentró en conducir en silencio. Esa noche, después de dejar a la familia en casa y verlos desaparecer tras la puerta, pensó que, definitivamente, algo había ocurrido en esa casa. Algo relacionado con ese piano silencioso. La exposición de Sofía se acercaba a su fase final. Mateo encendió el motor y, en cuanto el coche arrancó, Sofía bajó un poco la ventanilla, dejando que el aire fresco de la mañana entrara en el habitáculo. Cuando una melodía de piano sonó en la radio, subió el volumen. «¿Por casualidad le gusta el piano?», preguntó Mateo, mirándola por el retrovisor. «Sí, me encanta. A mí también me gusta escucharlo, aunque no sé tocarlo». Sofía asintió. «Yo tampoco sé tocar. Pero, extrañamente, escuchar el piano me tranquiliza. Ha sido así desde que era niña». Mateo apretó ligeramente el volante. Él sentía exactamente lo mismo. El sonido del piano le producía una sensación de calma inexplicable. Llegaron a la tienda de arte y, mientras Sofía elegía sus materiales, Mateo esperó fuera. Poco después, ella salió con una bolsa grande. «¿Le gustan los días de lluvia?», preguntó de repente. Mateo miró al cielo, que estaba cubierto de nubes grises. «Sí. Me gusta abrir la ventana y escuchar el sonido de la lluvia». «¿De verdad?». «A mí también. Desde niña, siempre abría la ventana cuando llovía». La voz de Sofía denotaba sorpresa. A Mateo también le pareció curioso. No era común encontrar a alguien que disfrutara tanto de los días lluviosos. De camino a la academia, se detuvieron en un semáforo. Inconscientemente, Mateo comenzó a tamborilear con los dedos sobre su rodilla, siguiendo un ritmo regular. En ese momento, vio por el retrovisor que Sofía, en el asiento trasero,
estaba tamborileando con el mismo ritmo exacto. «Oh», dijeron ambos al unísono. Se miraron y sonrieron con cierta vergüenza. «Suelo hacer esto muy a menudo». «Es una manía», dijo Sofía. Mateo asintió. «Yo también. No sé desde cuándo». Cuando fue a recoger a Sofía después de su clase, ella lo esperaba con 2 cafés en la mano. «Para usted también». «Americano, ¿está bien?» «Gracias. Es mi favorito». «Yo también solo bebo americano. Los demás me parecen demasiado dulces». Otra coincidencia. Mateo comenzó a sentirse cada vez más extraño. Eran demasiadas cosas para ser una simple casualidad. En los días siguientes, descubrieron más puntos en común. Les gustaba el mismo color, el gris. Un color que la mayoría consideraba deprimente, pero que a ambos les transmitía una sensación de calma. «Mateo, ¿por casualidad le gusta el aroma a palo santo?», preguntó Sofía un día al subir al coche. «Sí, ¿cómo lo supo?». «El coche huele a eso. Yo también enciendo incienso de palo santo en mi estudio». Mateo sonrió mirando el ambientador. Era realmente sorprendente. Un día, mientras preparaban la exposición, Sofía se cortó la mano al mover un marco grande. Mateo corrió a buscar el botiquín de primeros auxilios del coche. «No es nada, solo un pequeño corte», dijo Sofía, restándole importancia, pero Mateo ya estaba desinfectando la herida con cuidado y poniéndole una tirita. «Gracias. Pero esto es muy extraño». «¿El qué?». «Me siento muy cómoda con usted. Es como si lo conociera desde hace mucho tiempo». Mateo pensaba lo mismo. Estar con Sofía era fácil, natural, a pesar de que acababan de conocerse. Esa tarde, de regreso a casa, comenzó a llover. Sofía bajó un poco la ventanilla. «El sonido de la lluvia es maravilloso». «Sí. Calma el alma». Permanecieron en silencio, escuchando solo el golpeteo de las gotas contra el cristal. «Mateo, ¿alguna vez has sentido una nostalgia por algo sin saber qué es?», preguntó Sofía en voz baja. «Sí. A veces siento que extraño algo, sin saber el qué. A mí también me pasa. Sobre todo, cuando escucho el piano». Mateo miró a Sofía por el retrovisor. Ella también miraba por la ventana. La luz de las farolas, difuminada por la lluvia, iluminaba su rostro. Cuando llegaron a la mansión, sus padres los esperaban en el pórtico con un paraguas. «Sofía, ¿te mojaste?», preguntó Isabela con preocupación. «No, mamá, estoy bien». Al bajar del coche, Sofía se volvió hacia Mateo. «Gracias por todo hoy. Nos vemos mañana». Mateo asintió mientras la familia entraba en la casa. Don Arturo se giró un instante y sus ojos se encontraron con los de Mateo. Una emoción indescifrable cruzó la mirada del hombre antes de darse la vuelta y desaparecer dentro. Mientras guardaba el coche en el garaje, Mateo se preguntó si todas esas coincidencias con Sofía eran solo eso, coincidencias. ¿O había algo más profundo detrás? No tenía la respuesta, pero lo que sí sabía era que la sensación de familiaridad que sentía con ella era real y reconfortante. Era la mañana, 2 días antes de la inauguración de la exposición. La mansión estaba en un estado de febril actividad desde temprano. Toda la familia estaba movilizada para ayudar a Sofía con los últimos preparativos. Mateo estaba cargando el coche, 5 cuadros enmarcados, cajas con catálogos impresos y diversos materiales. Sofía iba y venía por la entrada, revisando una lista. «Eso es todo. Creo que ya podemos irnos». Sus padres también los acompañarían a la galería. Mientras Isabela cogía su bolso, le dijo a Lupe: «Lupe, hoy puedes irte temprano. No creo que volvamos hasta la noche». «Sí, señora. Terminaré de limpiar y me iré por la tarde». Toda la familia subió al coche. Mateo arrancó el motor y salieron lentamente de la propiedad. La galería estaba a unos 40 minutos, en el corazón de Polanco.
Era la primera exposición que Sofía organizaba por su cuenta. Cuando llegaron, tardaron casi media hora en trasladar todo al interior. Después de colocar los cuadros y las cajas, y mientras Sofía hablaba con el curador de la galería, Mateo esperó fuera. Al poco rato, Sofía salió. Mateo, se me olvidaron algunas cosas en casa. En mi estudio quedaron 2 lienzos más y 2 soportes para las luces. ¿Voy a por ellos ahora? Sí, por favor. Los necesitaré para la instalación de la tarde. Mateo asintió y subió de nuevo al coche. Esta vez, solo. Condujo de regreso a la mansión. Cuando llegó, el aparcamiento estaba vacío. El coche de Lupe ya no estaba, se había ido. Abrió la puerta principal y entró. La casa estaba en un silencio absoluto. Ni un solo ruido. Hasta el tic-tac del reloj de pared parecía resonar con fuerza. Era la primera vez que encontraba la casa completamente vacía. El aire se sentía extrañamente denso. Se quitó los zapatos y caminó por el pasillo. Sus pasos resonaban en el mármol. El estudio de Sofía estaba en el segundo piso, al final del pasillo. Abrió la puerta y un olor a óleo y trementina lo recibió. Junto a la ventana, estaban los 2 lienzos y, debajo del escritorio, los soportes de las luces. Con cuidado, cogió los lienzos. Eran más ligeros de lo que parecían. Tomó también los soportes y bajó las escaleras. Al llegar al primer piso, se dirigió hacia el salón, que debía cruzar para llegar a la salida. Pero al entrar, sus pasos se detuvieron en seco. Era el piano. En el centro del salón, bañado por la luz del sol. Su superficie negra, meticulosamente pulida, absorbía la luz con un brillo sutil. Parecía un ser vivo, respirando en la quietud. El sol danzaba sobre la laca negra. Mateo se quedó allí, de pie, sin poder moverse, sosteniendo los lienzos. De nuevo, esa atracción. Esa extraña sensación que siempre había sentido, pero que ahora, en la soledad de la casa, era diferente. Arrolladora. No había nadie que lo viera, nadie que se lo prohibiera. Quizás por eso la atracción era tan intensa. Su corazón empezó a latir más deprisa. Su respiración se aceleró. El magnetismo que había sentido desde el primer día que pisó esa casa se había vuelto irresistible. Algo fugaz, una imagen borrosa, cruzó su mente. Todavía no podía darle forma. Un fragmento de recuerdo que aparecía y desaparecía, volviéndose un poco más nítido cada vez. Estuvo así un buen rato, observando el piano brillar bajo el sol, sintiendo como una emoción contenida pugnaba por salir. El tiempo pareció detenerse. No oía nada más que los latidos de su propio corazón resonando en sus oídos. Estar solo lo cambiaba todo. Normalmente, tenía que reprimirlo. Estaba la familia, estaba Lupe, él era solo el chofer. Pero ahora no había nadie. No necesitaba ocultar esa atracción, esa nostalgia. Lentamente, Mateo dejó los lienzos en el suelo. Y caminó hacia el piano. Estaba al alcance de su mano. El cubreteclado cerrado reflejaba su propio rostro como un espejo oscuro. Su corazón latía con una fuerza desbocada. Le temblaban las manos, pero no podía detenerse. Lentamente, abrió el cubreteclado. Un suave clic resonó en el silencioso salón. 88 teclas se revelaron ante él. Blancas y negras, en un orden perfecto. Mateo contuvo la respiración. Sin saber por qué, sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. No entendía la razón. Solo estaba mirando un teclado, pero algo en lo más profundo de su ser estaba a punto de estallar. ¿Era nostalgia? ¿O algo aún más profundo? Inconscientemente, acercó la banqueta del piano. El chirrido de las patas contra el mármol fue el único sonido. Y se sentó. En el momento en que lo hizo, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Una emoción indescriptible lo invadió, como si acabara de recuperar algo perdido hacía mucho tiempo. Con manos temblorosas, posó los dedos sobre las teclas.
La fría sensación del marfil bajo sus yemas. Su mano izquierda se movió primero. Sin pensar. Los dedos se deslizaron solos. Do, mi, sol. Encontraron su lugar de forma natural. Luego, la mano derecha. Los 5 dedos se posicionaron sobre el teclado. No lo pensó. Su cuerpo lo recordaba. Lentamente, presionó la primera tecla. Una nota clara y pura se extendió por el salón. Al escucharla, una lágrima rodó por la mejilla de Mateo. No sabía por qué lloraba, pero no podía detenerlo. Presionó una segunda tecla. Y sus dedos comenzaron a moverse, sin su voluntad, encontrando cada nota por sí mismos. Una melodía simple comenzó a formarse. Era extraño. Nunca había tocado, pero no cometía errores. Sus dedos sabían exactamente qué tecla presionar y con qué intensidad. Cerró los ojos y se dejó llevar. La melodía se fue volviendo más compleja. La mano izquierda sostenía los bajos mientras la derecha dibujaba la melodía. Era una pieza hermosa. Su mente no la reconocía, pero sus manos sí. Sus dedos danzaban sobre el teclado, rápidos, lentos, suaves, intensos. La música llenó el salón. El piano, silenciado durante tanto tiempo, volvía a cantar. Las lágrimas corrían por el rostro de Mateo, pero sus manos no se detuvieron. La interpretación continuó. En ese preciso instante, el sonido de la cerradura de la puerta principal girando rompió el hechizo, pero Mateo no lo oyó, absorto en la música. ¡Ay, casi se me olvida! Era la voz de Sofía. El USB debe de estar sobre mi escritorio. Yo lo busco, hija, respondió la voz de don Arturo. La familia había entrado en el vestíbulo. Y en ese momento, el sonido del piano llegó flotando por el pasillo. Los 3 se detuvieron en seco. El rostro de Isabela se volvió pálido como el papel. El bolso que sostenía cayó al suelo con un golpe sordo. La mano de don Arturo se quedó suspendida en el aire, a medio camino de quitarse los zapatos. Toda la sangre pareció abandonar su rostro. Sofía ladeó la cabeza, perpleja. ¿Música de piano, mamá? ¿Hay alguien tocando el piano? Caminó hacia el salón. Isabela no pudo responder. Estaba paralizada, con los labios temblando. Don Arturo fue el primero en moverse, avanzando hacia el salón lentamente, como si estuviera en un sueño. Sofía se asomó a la entrada del salón. Y lo vio. A Mateo, sentado frente al piano. Tocando con los ojos cerrados. Se quedó inmóvil, como si estuviera clavada en el suelo. La melodía le resultaba familiar. Esa pieza, murmuró. Es un nocturno. Don Arturo e Isabela entraron en el salón. Vieron a Mateo. Un pequeño gemido escapó de los labios de Isabela. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Don Arturo no podía dar un paso más. Sus manos temblaban visiblemente. En el salón, solo fluía la música del piano. Mateo seguía tocando, con los ojos cerrados. Los 3 lo observaban, sin poder siquiera respirar. La última nota resonó en el salón. Los dedos de Mateo se apartaron lentamente del teclado. Fue entonces cuando volvió en sí. Se dio cuenta de lo que había hecho. Abrió los ojos. Y giró lentamente la cabeza. En la entrada, estaban los 3, de pie. El corazón de Mateo se congeló. El señor y la señora de la Vega, y Sofía. Allí, mirándolo, inmóviles. Mateo se levantó de un salto. La banqueta se deslizó hacia atrás con un chirrido. Lo siento. Hizo una profunda reverencia. Le temblaban las manos. Y las piernas. De verdad, lo siento mucho. No era mi intención. Yo no sé qué me pasó. Su voz temblaba. Don Arturo dio un paso adelante. Su rostro estaba pálido, sus labios apretados en una línea dura. ¿Cómo te atreviste?
Su voz era un susurro grave, cargado de una furia contenida. Mateo se inclinó aún más. Lo siento, señor. No tengo excusa. ¿No te lo advirtieron? La voz de don Arturo empezó a subir de volumen. Te dijeron que ese piano no se tocaba. Lo siento. Alguien como tú. Empezó a decir, pero se interrumpió. Su mirada se posó en el piano, en el teclado abierto que los dedos de Mateo acababan de tocar. La ira se desvaneció de su rostro, reemplazada por otra emoción. ¿Desconcierto? ¿O era miedo? Esa pieza, preguntó con voz temblorosa. ¿La pieza que acabas de tocar cuál es? Mateo levantó la cabeza. Yo no lo sé. Mis manos simplemente. El nocturno de Chopin, murmuró don Arturo. Su mirada vacilaba. El número 20, susurró Isabela, apoyándose en la pared como si las fuerzas la abandonaran. ¿Cómo? Una voz apenas audible escapó de sus labios. ¿Cómo es posible que conozcas esa pieza? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mateo no sabía qué decir. No entendía nada de lo que estaba pasando. Isabela se cubrió la boca con la mano, y sus sollozos se filtraron entre sus dedos. Querida, don Arturo intentó acercarse, pero ella se apartó. Lo siento, yo no puedo, salió corriendo del salón. Subió las escaleras a trompicones. Un portazo resonó desde el segundo piso. El silencio se apoderó del salón. Don Arturo permaneció inmóvil, abriendo y cerrando los puños. Mateo apenas podía respirar. Señor, de verdad, yo. Tú, don Arturo lo miró. En sus ojos ya no había ira ni reproche, solo una confusión infinita. ¿Dónde aprendiste a tocar esa pieza? No, nunca la he aprendido, señor. ¿Qué, no la has aprendido? No. Jamás en mi vida he tocado un piano. Pero mis dedos se movieron solos. Don Arturo lo miró en silencio durante un largo rato, un silencio que aplastaba el pecho de Mateo. Vete, dijo finalmente en voz baja. Señor. Vete a casa por hoy. Mañana hablaremos. Mateo inclinó la cabeza. Con su permiso. Cerró con cuidado la tapa del teclado y salió del salón. Don Arturo miró hacia las escaleras, en la dirección por la que su esposa había desaparecido. Sofía, dijo, con la voz rota. Creo que no podremos ir a la exposición. Sofía miró a su padre. Su rostro mostraba una expresión que nunca antes había visto. Tengo que cuidar de tu madre. Sí, papá. No te preocupes. Yo iré con Mateo. Don Arturo asintió y subió lentamente las escaleras. Sofía se quedó un momento en el salón vacío, mirando el piano silencioso. Luego, respiró hondo y se dirigió a la entrada. El sonido del motor del coche ya se oía afuera. Cuando Sofía salió, Mateo bajó del coche para abrirle la puerta. Lo siento mucho, dijo él, de nuevo. Sofía subió al asiento trasero sin decir nada. El coche se puso en marcha. Durante un largo rato, nadie habló. La radio estaba apagada. Solo el zumbido del motor rompía el silencio. Mateo apretaba el volante. Todavía le temblaban las manos. ¿Qué acababa de pasar? ¿Por qué la señora se había puesto a llorar? ¿Por qué el señor tenía esa expresión? Y, sobre todo, ¿por qué sus manos conocían esa melodía? Le dolía el pecho, una tristeza inexplicable lo invadía. El coche se detuvo en un semáforo. Mateo miró a Sofía por el retrovisor. Ella miraba por la ventana. El silencio continuó. Faltaban unos 30 minutos para llegar a la galería. Intentó concentrarse en la conducción, pero sus pensamientos se dispersaban. La sensación de las teclas bajo sus dedos no lo abandonaba. El semáforo se puso en rojo. El coche se detuvo. Fue entonces cuando la voz de Sofía rompió el silencio desde el asiento trasero. Mateo.
Él la miró por el retrovisor. Sí, señorita. Lo que he visto antes usted tocando el piano. Sofía no terminó la frase. Dudó un momento y luego continuó, ha sido como ver un sueño. La mano de Mateo se paralizó sobre el volante. ¿Un sueño? Sí. Desde que era niña tengo el mismo sueño, una y otra vez. Su voz temblaba. Alguien está sentado frente al piano. Solo veo su espalda. Intento acercarme, pero justo en ese momento me despierto. Y hoy cuando lo vi sentado ahí, respiró hondo. Era mi sueño. El semáforo cambió a verde. Mateo arrancó el coche, con los labios secos. Yo también, dijo en voz baja. Tengo ese sueño. Sofía se inclinó hacia adelante. ¿De verdad? Sí. Alguien está sentado frente al piano, pero cuando intento acercarme, siempre me despierto. Nunca le veo el rostro. La respiración de Sofía se hizo más audible. Es exactamente igual que el mío. Se quedaron en silencio un momento. El aire dentro del coche se volvió extrañamente pesado. Mateo, dijo Sofía de nuevo. ¿No le parece todo esto muy extraño? ¿Extraño? Soñamos lo mismo, nos gustan las mismas cosas. Su voz temblaba cada vez más. Los días de lluvia, el color gris, el palo santo, el café americano hasta el ritmo que tamborileamos con los dedos es el mismo. Al principio pensé que eran coincidencias, pero son demasiadas. Mateo estaba pensando lo mismo. Yo también lo he notado, señorita. Cuando estoy con usted, me siento extrañamente cómodo. ¿Y yo? Es como si lo conociera de toda la vida. Se miraron a través del retrovisor. El silencio volvió a reinar. Sofía miró por la ventana y luego, lentamente, habló de nuevo. Mateo, ¿usted tiene familia? Me crió mi abuela. ¿Y sus padres? No los conozco. Mi abuela me dijo que me adoptó de un orfanato. La respiración de Sofía se entrecortó. ¿A qué edad? No lo sé con exactitud. Mi abuela dice que yo tendría unos 6 años. La mano de Sofía tembló. 6 años, rebuscó en su bolso y sacó su cartera. De ella, extrajo una vieja fotografía. La miró durante un largo rato y luego murmuró para sí misma, mi hermano también tenía 6 años. Mateo no respondió. No sabía qué decir. Sofía abrazó la fotografía contra su pecho. Mateo. Sí. ¿Cuándo es su cumpleaños? No recuerdo el día, pero mi abuela me lo fijó el 15 de marzo. El rostro de Sofía se tornó blanco como la cera. Se mordió el labio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El mío también es el 15 de marzo. Mateo no pudo decir nada. Sofía miró por la ventana, intentando contener las lágrimas. Pasó un largo rato en silencio. Ya hemos llegado, dijo Sofía con voz temblorosa. Mateo volvió a arrancar. El coche avanzó lentamente. En el asiento trasero, Sofía no apartaba la vista de la fotografía. Una lágrima rodó por su mejilla. Mateo lo vio por el retrovisor, pero no dijo nada. Ambos permanecieron en silencio, pero Sofía ya lo sabía. Todo esto no podía ser una coincidencia. Mientras tanto, en la mansión, don Arturo, de pie junto a la ventana del segundo piso, escuchaba el coche alejarse. Lentamente, se dio la vuelta y miró hacia abajo. En el salón, el piano permanecía en silencio, con el cubreteclado firmemente cerrado. Pero parecía como si la huella de unas manos aún permaneciera sobre él. Recorrió el pasillo hasta detenerse frente a una puerta cerrada. El pomo estaba cubierto de polvo. Hacía mucho tiempo que nadie la abría. Con mano temblorosa, lo giró. La puerta se abrió con un suave quejido. La habitación estaba a oscuras, con las cortinas corridas. Don Arturo encendió la luz, revelando un espacio congelado en el tiempo. Un pequeño escritorio, una estantería, una cama, todo estaba intacto,
tal y como lo habían dejado 24 años atrás. Entró lentamente, con cuidado de no hacer ruido. Sobre el escritorio había un libro de cuentos, abierto por la mitad. El libro que su hijo estaba leyendo esa mañana. Extendió la mano para tocarlo, pero se detuvo. Parecía que fuera a deshacerse. Entonces, un suave ruido lo sobresaltó. «Querido». Isabela estaba en el umbral. Su rostro, bañado en lágrimas. «Tú también has venido aquí». Don Arturo asintió. No le salían las palabras. Isabela entró y se sentó en una pequeña silla junto a la cama. Acarició la colcha. Todavía parece oler a él, su voz temblaba. Don Arturo se acercó a la ventana y descorrió las cortinas. La luz del sol inundó la habitación. En un rincón, había un pequeño piano de juguete, con teclas rojas y azules. Se arrodilló frente a él. Le encantaba este piano, dijo, con la voz quebrada. Cada mañana, al despertarse, era lo primero que tocaba. Con torpeza, pero con tanto entusiasmo. Isabela se arrodilló a su lado. Yo le enseñé, acarició las teclas de plástico con mano temblorosa. Le enseñé el nocturno. Una versión simplificada. Le encantaba. Lo tocaba todos los días. Se levantaba de puntillas mientras Sofía dormía y venía a pedirme que le enseñara. Los ojos de don Arturo también se llenaron de lágrimas. Ese día también, dijo con voz temblorosa. Esa mañana, antes de ir al parque de atracciones, lo tocó. Me dijo, papá, escucha. No pudo terminar la frase. Era el cumpleaños de los niños. Su sexto cumpleaños. 6 años, sollozó Isabela. El día que los llevamos al parque para celebrarlo. Cogió el piano de juguete. Apenas pesaba, pero para ella era el objeto más pesado del mundo. Fue culpa nuestra, sollozó. Fue solo un instante. Un solo instante en que apartamos la vista. Fue mi culpa, dijo Arturo. No. Yo debería haber estado más atenta. Se miraron. 24 años culpándose a sí mismos en silencio. Isabela abrazó el pequeño piano. Todavía lo busco. En mis sueños, sollozó. Todas las noches sueño con él. Extiendo la mano y casi puedo tocarlo, pero siempre se aleja. Nunca lo alcanzo. Don Arturo abrazó a su esposa. Lloraron juntos durante mucho tiempo. Después de un rato, Isabela dijo en voz baja. Querido. Ese hombre Mateo. La pieza que tocó fue la última que tocó nuestro hijo. Lo sé, la voz de Arturo temblaba. Era idéntica. El toque, el tempo hasta el movimiento de las manos. Isabela lo miró. ¿Tú también lo viste? La forma en que posicionaba la mano izquierda. Era igual que nuestro hijo. Sé que era pequeño, pero la imagen se superpone una y otra vez. Don Arturo no respondió. No podía. ¿Y si? Dijo Isabela con voz temblorosa. ¿Y si fuera posible? Arturo miró a los ojos de su esposa. En ellos había una mezcla de esperanza y miedo. No lo sé, dijo con sinceridad. Pero no puedo evitar pensarlo. Isabela volvió a mirar el piano de juguete. Las pequeñas teclas brillaban bajo el sol. Si de verdad, susurró. Si de verdad fuera él. No pudo decir más. Era una esperanza demasiado grande, demasiado dolorosa para atreverse a desearla. Dejó el piano de juguete con cuidado en su sitio, como si acostara a un bebé. Salieron de la habitación. Antes de cerrar la puerta, don Arturo miró una vez más el interior. El pequeño escritorio, los juguetes y el piano. Todo seguía esperando el regreso de su dueño. Cerró la puerta lentamente. En el pasillo, ambos permanecieron de pie, en silencio. A la misma hora, Mateo y Sofía llegaron a la galería. Tardaré unas 3 horas, la voz de Sofía era débil, diferente.
Entendido. Esperaré aquí fuera. Sofía asintió y entró. Mateo se sentó en una banca cercana. Todavía le temblaban las manos. La sensación de las teclas no se iba. ¿Por qué sus manos conocían esa melodía? ¿Por qué lloró al sentarse al piano? Miró al cielo. Las nubes se movían lentamente. A través del cristal de la galería, veía a Sofía trabajando. Era profesional, pero Mateo notaba cómo sus manos temblaban a veces, cómo su mirada se perdía al mirar por la ventana. El tiempo pasó lentamente. El sol comenzó a descender. Hacia las 6 de la tarde, la puerta de la galería se abrió. Sofía salió. Estaba aún más pálida y tenía los ojos enrojecidos. Buen trabajo, señorita, dijo Mateo, abriéndole la puerta. Ella subió al coche sin decir palabra. El viaje de regreso fue en un silencio absoluto. Cuando se detuvieron en un semáforo, Sofía habló en voz baja. Mateo. Gracias por su trabajo hoy. De nada, señorita. Sí, hizo una pausa. Si descubro algo le llamaré. Mateo asintió. No preguntó más. Al llegar a la mansión, las luces estaban encendidas. Que descanse, dijo Mateo. Sofía bajó del coche, pero se detuvo y se giró. Usted también, con cuidado. Entró en la casa y la puerta se cerró. Mateo se quedó un rato allí sentado, antes de dar la vuelta y dirigirse a su propia casa. Llegó a las 7, a un pequeño apartamento en un segundo piso. Mateo, llegaste. La voz de su abuela salió del dormitorio. Sí, abuela, ya estoy aquí, respondió con voz temblorosa mientras se quitaba los zapatos. ¿Ya cenaste? Sí, comí algo. Abuela, se detuvo. Se sentó en el sofá del salón, agotado. El día había sido demasiado largo. Cerró los ojos y la imagen volvió, sus manos moviéndose sobre las teclas, la melodía fluyendo, las lágrimas de la señora. ¿Por qué? Murmuró. ¿Por qué conocía yo esa canción? La puerta del dormitorio se abrió y su abuela, una mujer de 70 años con la espalda encorvada, se acercó a él. Mateo, ¿qué pasa? ¿Tuviste algún problema en el trabajo? Él levantó la vista y vio el rostro arrugado de la mujer que siempre se había preocupado por él. No, abuela, no es nada. Claro que sí. Pareces a punto de llorar. Cuéntame. Mateo se mordió el labio. Abuela, ¿sabes de dónde vengo? El rostro de la anciana se tensó. ¿Por qué preguntas eso ahora? Solo curiosidad. Ella suspiró. Ya te lo he dicho. Te traje de un orfanato cuando tenía 6 años. ¿Y antes de eso? ¿Mis padres? No lo sé. La policía no los encontró. Tú solo recordabas tu nombre. Abuela, ¿y mi cumpleaños? ¿Cómo lo decidiste? El 15 de marzo fue el día que te llevaron al orfanato. Por eso elegí ese día como tu cumpleaños. La abuela le cogió la mano. ¿Por qué me preguntas todo esto? ¿Ha pasado algo? No es nada, solo me entró la curiosidad. La anciana lo miró fijamente. Me estás ocultando algo. Te he criado durante años, ¿crees que no te conozco? Si algo te preocupa, dímelo. No te lo guardes. Mateo asintió. La abuela se levantó. Descansa. Mañana tienes que trabajar. Cuando ella volvió a su cuarto, Mateo se quedó solo. Se levantó y cogió una foto de un estante, el de niño, sonriendo, cogido de la mano de su abuela. Abuela, murmuró con voz temblorosa. Si yo encontrara a mi otra familia. No pudo seguir. Empezó a llorar sin saber por qué. Era una mezcla de tristeza, miedo y nostalgia. Lloró durante un largo rato antes de volver a dejar la foto en su sitio. No pudo dormir en toda la noche, repasando los acontecimientos del día,
el piano, la melodía, Sofía, el cumpleaños, todo parecía encajar. Pero no podía estar seguro. Era algo demasiado grande. En la mansión, Sofía estaba sentada en el sofá del salón, frente a sus padres. ¿Terminaste bien los preparativos?, preguntó su padre. Sí, respondió ella con voz temblorosa. Isabela le cogió la mano. ¿Qué te pasa, hija? Sofía respiró hondo. Tenía que decirlo. Mamá, papá, tengo algo que deciros. El señor Mateo, las lágrimas brotaron de sus ojos. Podría ser mi hermano. El silencio cayó sobre el salón. Sus padres estaban inmóviles. ¿Qué estás diciendo? La voz de Arturo temblaba. Sofía sacó la vieja fotografía de su cartera. Esta foto hoy la estuve mirando en el coche. Le pregunté a Mateo por su familia. Me dijo que lo crió su abuela, que lo adoptó de un orfanato a los 6 años. Isabela se llevó una mano a la boca. 6 años. ¿Y su cumpleaños?, sollozó Sofía. Es el 15 de marzo. Su abuela le puso esa fecha. ¿También es una coincidencia? Y no es solo eso. Nos gustan las mismas cosas, la lluvia, el color gris, el palo santo, el café, hasta soñamos lo mismo. El sueño del piano. Él también lo tiene. Y la pieza que tocó hoy, el nocturno de Chopin. La canción favorita de mi hermano. Dijo que nunca había aprendido a tocar, que sus manos se movieron solas. Era la misma imagen de mi sueño. Isabela abrazó la foto contra su pecho, llorando desconsoladamente. Arturo se levantó y se acercó a la ventana, dándoles la espalda. Sus hombros temblaban. Son demasiadas cosas para ser una coincidencia, dijo Sofía. Tras un largo silencio, Arturo se giró. Tenía los ojos enrojecidos. Tenemos que comprobarlo, dijo con voz firme, aunque rota. Sin lugar a dudas. ¿Cómo?, preguntó Isabela. Hay una forma. Una prueba de ADN. Así lo sabremos con certeza. ¿De verdad podría ser mi hermano?, preguntó Sofía. Nadie respondió, pero los tres pensaban lo mismo. ¿Era posible que, después de 24 años, hubiera ocurrido un milagro? A la mañana siguiente, Arturo se levantó antes del amanecer. Fue a su estudio y se sentó en su escritorio. La información que había buscado en Internet la noche anterior daba vueltas en su cabeza. Saliva, cabello, un vaso usado, cualquier cosa serviría. Apretó los puños. ¿Debía hacerlo a espaldas de Mateo? No podía soportar la incertidumbre. A las 9, Mateo llegó. Buenos días, señor. Buenos días. Hoy por la mañana iremos a la oficina y por la tarde a la galería de Sofía. Todo parecía normal, pero el corazón de Arturo latía con fuerza. Antes de irnos, tómate un vaso de agua, le dijo a Mateo. No es necesario, señor. Insisto. Lupe, un vaso de agua, por favor. Mateo aceptó el vaso y bebió. Lo dejó sobre una mesa y salió a preparar el coche. Arturo miró el vaso con manos temblorosas. Isabela bajó las escaleras. Querido. Tengo que hacerlo, murmuró él. Isabela asintió. Ella también había pasado la noche en vela. Con cuidado, Arturo guardó el vaso en una bolsa de plástico. Lo llevaré al hospital. Esa tarde, después de dejar a Mateo en la oficina, Arturo fue al hospital. Entregó la bolsa y proporcionó su propia muestra. Los resultados estarán en una semana. La semana que siguió fue la más larga de sus vidas. Mateo continuó con su rutina, pero notó un cambio en el trato de la familia. Eran más cautelosos, más cálidos. No entendía por qué. Don Arturo lo observaba por el retrovisor. La señora Isabela salía a recibirlo cada vez que llegaba. Sofía buscaba conversar con él más a menudo. La noche del tercer día, Isabela entró en el cuarto de su hijo.
Se sentó frente al piano de juguete. Julián, susurró. ¿De verdad has vuelto? El séptimo día, llegó un sobre del hospital. Arturo lo cogió con manos temblorosas. Llamó a su esposa y a su hija. Se sentaron juntos en el salón. Abrió el sobre. Al final del informe, leyó, probabilidad de parentesco, 99.99%. La mano de Arturo se detuvo. Isabela se cubrió la boca. Sofía se asomó para leerlo. 99.99%, leyó Arturo con voz temblorosa. Compatible. Isabela rompió a llorar. ¿De verdad? ¿De verdad ha vuelto nuestro hijo? Arturo apretó el informe. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. 24 años. Sofía se acercó a la ventana. Vio a Mateo limpiando el coche. Hermano, susurró. Arturo cogió el teléfono. Señor Ramírez, ¿podría entrar a la casa, por favor? Llegó el momento de decírselo. Mateo entró en el salón. La atmósfera era extraña. Los ojos de Isabela estaban rojos. Las manos de Arturo temblaban. Sofía lloraba en silencio. ¿Sucede algo? Preguntó Mateo. Arturo se levantó, con el informe en la mano. Siéntate. Por favor. Mateo se sentó, con el corazón desbocado. Arturo se paró frente a él, con los ojos llenos de lágrimas. Tú, su voz se quebró. Tú eres nuestro hijo. Mateo sintió que le faltaba el aire. ¿Qué? Hicimos una prueba de ADN, le entregó el informe. 99.99% compatible. Eres nuestro hijo. Mateo cogió el papel. Las letras bailaban ante sus ojos. ¿Qué es esto? Nuestro hijo perdido hace 24 años, Isabela se acercó. Julián, nuestro Julián, su voz se rompió en un sollozo. Te perdimos en el parque de atracciones. Tenías 6 años. Fue solo un instante. Se arrodilló frente a él. Perdóname. Perdóname, por favor. Mamá te pide perdón. Por no haberte protegido. Mateo no podía hablar. Su mente estaba en blanco. ¿Él era su hijo? Te buscamos por todas partes, dijo Arturo. Pero no pudimos encontrarte. Solo recordabas tu nombre, Mateo. Sí. Ese no es tu nombre. Tu nombre es Julián. Julián de la Vega. El nombre que te dimos. Las lágrimas brotaron de los ojos de Mateo. Julián. Ese era su verdadero nombre. Ni un solo día, continuó Arturo. Ni un solo día hemos dejado de pensar en ti. Rezando para que alguien te cuidara. Mateo levantó la vista. Miró a Arturo. ¿Usted me reconoció? No. No estaba seguro. Han pasado 24 años. Pensé que el nombre era una coincidencia. Isabela acarició su rostro. Has crecido tanto, tuve que haber estado ahí para verte crecer. Yo fui feliz, dijo Mateo con voz temblorosa. Mi abuela me cuidó muy bien. Le estaremos eternamente agradecidos, dijo Isabela. Sofía se acercó. Hermano, le cogió la mano. Eras tú. Lo que sentía era real. Mateo la miró. Por eso nos parecíamos tanto. Sí, Sofía sonrió entre lágrimas. Somos gemelos. Gemelos. Por eso se sentía tan cómodo con ella. Por eso soñaban lo mismo, les gustaban las mismas cosas. ¿Y el piano?, preguntó Mateo. ¿Por qué mis manos conocían esa canción? Yo te la enseñé, dijo Isabela. Desde que tenías 3 años. Te encantaba el piano. Y el nocturno de Chopin. Era mi pieza favorita. La tocabas todas las mañanas. Mateo cerró los ojos.
Un vago recuerdo emergió, unas teclas de piano, la sonrisa de alguien a su lado, una mano cálida. Mamá, la palabra salió de sus labios. Por primera vez. Isabela lo abrazó con fuerza. Sí, soy yo. Soy tu mamá. Lloraron juntos durante mucho tiempo. 24 años después, la familia se había reunido. La pieza perdida había vuelto a su lugar. En un rincón, el piano brillaba bajo el sol. Bienvenido a casa, hijo, dijo Arturo, poniendo una mano en su hombro. Mateo asintió. Las lágrimas no paraban, pero ya no eran de tristeza. Eran de alegría. Y de alivio. Por fin sabía quién era, de dónde venía. Y que tenía una familia que lo amaba. Julián de la Vega había vuelto a casa. Al día siguiente por la tarde, la suburban de los de la Vega se detuvo en un barrio humilde. La familia al completo, Julián incluido, subió al segundo piso de un modesto edificio. Aquí es donde crecí, dijo Julián. Llamó a la puerta. Una anciana abrió. Mateo. ¿Por qué no llamaste ayer? Estaba preocupada. ¿Y quiénes son sus invitados? Abuela, Julián le cogió la mano. Tengo que contarte algo. Encontré a mis padres biológicos. La mano de la anciana se paralizó. ¿Qué? Hicimos una prueba de ADN. Es seguro. Soy su hijo, perdido hace 24 años. La anciana, Elena, miró a la pareja. Isabela inclinó la cabeza, llorando. Gracias. Gracias por criar a mi hijo. Elena guardó silencio un momento y luego asintió. Así que era eso, miró a Julián. Está bien, hijo. Todo está bien. Arturo se arrodilló frente a ella. Señora, si no fuera por usted, jamás habríamos recuperado a nuestro hijo. Levántese, por favor, dijo ella, avergonzada. Yo solo vi a un niño solo en el orfanato y me lo llevé. No recordaba nada más que su nombre. El 15 de marzo, el día que lo encontró, es su verdadero cumpleaños, dijo Isabela. Y su nombre, Julián, es el que le dimos nosotros, añadió Arturo. Por favor, dijo Isabela. Queremos que venga a vivir con nosotros. Es lo menos que podemos hacer. No, no podría. Yo estoy bien así. Mientras Mateo haya encontrado a su familia, yo soy feliz. Abuela, Julián le apretó la mano. Tú eres mi familia. He encontrado la familia en la que nací, pero tú eres la que me crió. Tengo 2 familias. Y tú eres una de ellas. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Mateo. Vamos juntos, abuela. La casa es grande. Tendrás tu propia habitación. Elena lo miró durante un largo rato. Y finalmente, asintió. Una semana después, en el salón de la mansión, Julián se sentó frente al piano. Detrás de él, estaba toda su familia, Arturo, Isabela, Sofía y la abuela Elena. ¿Crees que puedas? Preguntó Isabela. Julián asintió. Puso las manos sobre las teclas. Ya no temblaban. Presionó la primera nota. El nocturno de Chopin llenó la estancia. Pero esta vez, no era una melodía de tristeza, sino de sanación y reencuentro. El piano, silenciado durante 24 años, volvía a cantar. Isabela cerró los ojos, llorando de felicidad. Arturo la abrazó. Sofía sonreía mirando la espalda de su hermano. Elena escuchaba en silencio. Cuando la última nota se desvaneció, Julián se giró. Mamá, a partir de ahora, tocaré todos los días. Isabela sonrió. Sí, por favor. Toca todos los días. Quiero escucharte. La luz del sol entraba a raudales por la ventana. Era un cálido día de primavera. El largo invierno había terminado. La primavera perdida había regresado. En el salón,
Ya no había silencio, sino risas.